Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. El libro que nos toca leer del Antiguo Testamento es el libro de Esdras, capítulo 1 del 1 al 6. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todos los que sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas, capítulo 8, del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren, las dos lecturas que tenemos el día de hoy son muy pequeñas. La primera lectura, que es del libro de Esdras, pues es un libro histórico, no es un libro profético, no es un libro didáctico, ni tampoco podríamos decir que es un libro en el que nos está hablando Dios, sino es una información que la geógrafo nos está proporcionando. Y bueno, aquí vamos a ver un punto importante, que es la reconstrucción del templo de Jerusalén, que era importante para los judíos. Para esto, bueno, pues voy a introducir algo de historia para ustedes, para que tengan conocimiento. Esdras era un sacerdote de la descendencia del linaje de Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Entonces venía Esdras con ese linaje. Era sacerdote. Y cuando fueron invadidos por los babilonios y que fueron desterrados a muchos lugares, principalmente a Babilonia, otros a Egipto, otros a Siria, a diferentes lugares. El rey Nabucodonosor II, que había sido el que había invadido Jerusalén y destruyeron el templo de Jerusalén en ese entonces. Ese templo que había mandado construir Salomón. Bueno, y todos se dispersaron. Ahí en Jerusalén solamente quedaron gente pobre, gente humilde, gente muy sencilla que no tenía riqueza, no tenía cultura, no tenía educación, y con ellos los acompañó el profeta Jeremías. Era contemporáneo también el profeta Daniel, pero él sí estaba en Babilonia. Llegó Daniel a Babilonia, pero le cambiaron el nombre. Se quedó, era un joven, se quedó ahí en Babilonia y ahí estuvo viviendo. Ya después pueden ustedes leer el libro profético de Daniel para que se den cuenta qué es lo que pasaba con él cuando estaba en Babilonia. Bueno, pero para poder continuar con esta pequeña historia, después de mucho tiempo, el rey Ciro llega y destruye a los babilonios, o más bien los derrota. Y miren cómo dice el rey Ciro aquí un decreto en el que hace muy claro que Dios lo está a él ayudando para que sea él el triunfador, el conquistador de muchos pueblos, de muchas naciones. Y en ese caso, pues también a Babilonia. Y les da permiso a todos los judíos dispersos a que regresen a Jerusalén, a que construyan el templo de Jerusalén, siendo él
como dice aquí, miren, vamos a repetir nada más un poco la literatura. Dice que el año primero del reinado del Ciro, rey de Persia, era rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar la palabra y por escrito. O sea, no solamente fue de palabras, sino también lo dejó escrito en todo su reino este decreto. Fíjense lo que dice, Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Fíjense cómo le agradece a nuestro Padre Dios, el rey Ciro, de que haya él triunfado sobre todos los reinos de la tierra, ¿no? Sino que Ciro no era judío, o sea, era persa. Bueno, dice aquí, me ha encargado edificarle un templo de Jerusalén en Judá. Fíjense cómo él dice que Dios le había encargado que reconstruyeran el templo ahí en Jerusalén, en Judá. Bueno, y vemos aquí entonces que pues hace todo este diagnóstico diciéndole al pueblo pues que vayan a Jerusalén todos los judíos, ¿no? Que están dispersos, que toda la gente les va a ayudar con oro, con plata, con utensilios, con ganado, con ofrendas, con todo lo que puedan para que ellos vuelvan a restablecerse en Jerusalén. Les da la libertad a los judíos, ¿sí? Entonces, bueno, esto me llama mucho la atención porque es muy comparable en la época de Constantino, cuando le permite a todos los cristianos ya vivir de una manera libre y no los va a seguir persiguiendo y les autoriza que la religión o el credo que debe de tener la multitud y la gente en Roma y en otras ciudades conquistadas por los romanos sea el cristianismo. Bueno, pues me llama mucho la atención esto, ¿no? Que supuestamente Constantino también se bautizó y se convirtió, ¿sí? Pero bueno, eso es otra historia. Aquí vemos entonces que pues el rey Ciro les da la oportunidad a todos los judíos a que regresen a Jerusalén, a Judá, a restablecer su reino. Y pues para esto pues va Esdras, que es el sacerdote. Lo pueden ustedes leer en el libro de Esdras, y también va Nehemías. Nehemías es el gobernante, es el gobernador y es el que realiza y lleva a cabo los mandatos para que pueda reconstruirse el templo de Jerusalén una vez más, por segunda ocasión. Y que ya vemos que después fue destruido en el año 70, en la época de nuestro Señor Jesucristo, ya la era cristiana. En el año 70 un gobernador Tito, que estuvo ahí como de paso, ¿sí?, agarró y destruyó el templo de Jerusalén. Y desde ese entonces no hay templo de Jerusalén, hasta nuestros días. ¿Sí? Imagínense, en el año 70, estamos en el año 2023, ¿sí? Ya pasaron aproximadamente 1990 años de que nuestro Señor Jesucristo pues se fue, ¿no? Entonces, pasaron 70 años de la época de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén una vez más por ese gobernador Tito. Bueno, pues aquí lo estaban construyendo, el segundo templo, ¿no? Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y de Benjamín. Recuerdan que son 12 tribus de Israel, y aquí la de Judá y de Benjamín fueron los que se pusieron en marcha, ¿no? Los sacerdotes y los levitas y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos le proporcionan toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado, objetos preciosos, además de ofrendas voluntarias. Bueno, ya vemos un poco de historia. Ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, cómo se reconstruyó el segundo templo de Jerusalén. Pero, ¿cuál es el mensaje que nos proporciona esta literatura, que no es palabra de Dios, hermanos? Esta es información histórica que nos están proporcionando los judíos con respecto a este libro. ¿Cuál es el mensaje que podemos obtener de que hoy en día nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo? Nosotros ahora ya somos los que pues somos los templos, ya no una construcción, ahora somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Sí, y entonces pues es importante que lo tengas, porque pues ¿cuándo se destruye un templo? ¿Cuándo? Ya vimos cómo fueron destruidos los dos templos de Jerusalén, de los judíos, dedicado a nuestro Padre Dios, por supuesto. Hoy en día nosotros pues somos destruidos con el pecado, nos destruimos con el pecado, y cuando morimos, bueno, pues nuestro cuerpo se destruye, que es el templo vivo del Espíritu Santo. Recuerden que ya llegó el Espíritu Santo a toda la humanidad. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues llegó
Espíritu Santo a toda la humanidad. Y ahora se hace de una manera institucional, se hace de una manera sacramental, ¿sí? Pero ya todos tenemos el Espíritu Santo. Mucha gente pues no lo cree, mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo siente, y mucha gente pues no se pone a trabajar, lógico, con los dones del Espíritu Santo. Pues, si no cree, pues cómo va a ponerse a trabajar. ¿Y cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra labor? Pues hacer el bien al prójimo. Todas las habilidades que Dios te dio en tu vida, pues las tienes que aplicar para el bien del prójimo. Tus capacidades, tus virtudes, ¿sí? Y tenemos, bueno, se mencionan los dones del Espíritu Santo, como es la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la piedad, ¿sí? La caridad, ¿sí? Bueno, hay muchos dones del Espíritu Santo. Sí, yo les he siempre dicho a los médicos, tienen el don de curación, tanto físicamente, ¿verdad? Como hay otros médicos espirituales, ¿sí? Algunos sacerdotes, algunos presbíteros, no todos, pero sí hay algunos que te curan de una manera espiritual, que te ayudan a que te incorpores, conozcas, ames y sirvas a Dios. Los abogados cuando defienden al sencillo, al humilde, al desdichado, ¿sí? Al que no tiene dinero y que muchas veces los defienden sin cobrarles nada, ¿verdad? ¿Sí? Eso es aplicar la obra de caridad. ¿Sí? Los contadores les ayudan a la gente para que pueda llevar bien a una vida mundana y terrenal y cumpla con sus obligaciones fiscales, ¿verdad? Y no les roban, porque hay muchos contadores que se dedican a robarle al prójimo, a las empresas, ¿no? A las fábricas, a las instituciones, ¿no? Y bueno, así, si tú tienes un oficio, si eres un herrero, pues no cobres caro. Si ves que las personas son sencillas, humildes, no tienen, pues no les cobres caro. Sí, gana, pero haz tu obra de caridad. Si eres tú un plomero, pues lo mismo, ¿no? Si eres tú un electricista, lo mismo, ¿no? La cosa es irnos ayudando unos a otros. Recuerda que Jesucristo dijo muy claramente, yo no quiero sacrificios, lo que quiero son misericordia, ¿sí? Ayudar, ponernos a trabajar. Bueno, esa es la lectura. En la lectura del Evangelio capítulo de Lucas 8 del 16 al 18, pues dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, fíjense lo que habla Jesucristo, ¿no? Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama. Pues no. Pues ¿cómo? Pues el que enciende una vela es para que se alumbre la habitación, ¿no? Acuérdense que en la época de nuestro Señor Jesucristo no había electricidad, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, se puedan mirar, ¿no? Porque nada hay oculta que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Esto es muy importante que lo entendamos porque nosotros, si vamos a hacer un bien, ¿sí? Hagámoslo, ¿sí? Y que no lo sepa nadie, pero tampoco lo vamos a presumir, ¿sí? Las cosas son así. Cuando hagas lo que hace tu mano derecha no se cuenta la izquierda, ¿sí? Pero las cosas negativas, las cosas malas, pues siempre van a salir a la luz tarde o temprano, ¿sí? Entonces nos invita Jesús, nos invita el Maestro a que las cosas las hagamos en nombre de Dios y que esa luz pues sea para alumbrarnos. Esa palabra de Dios nos llene de satisfacción, nos llene de conocimiento para poder laborar en nombre de Dios. Y el pecado, pues eso lo tenemos que hacer a un lado. Recuerda que pecado es ausencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Que nos hace que nos distanciemos de Dios, que nos alejemos, nos estorba para hacer las cosas bien, para hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Eso hace el pecado con nosotros. El pecado es ausencia de Dios. Y a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ahora lo único que nos toca es ponernos a trabajar. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les dejo, amar a Dios sobre todas las cosas, que no cambia, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y Jesucristo dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te quieres, si tú te amas, si tú te cuidas, pues tienes la capacidad de amar al prójimo. Pero si tú ni eso tienes, sí, porque hay gente que no se quiere, ¿eh? Hay gente que no se ama, hay gente que no se respeta, hay gente que no se ayuda a sí mismo, ¿no? Siempre anda buscando lo tenebroso, anda buscando los problemas.
¿sí? Anda buscando el alejarte de la verdad. Y hay gente que hasta se suicida. Recuerden que Judas Iscariote se desesperó mucho y se trató de suicidar, pero no murió suicidado. Así lo dice Lucas, este evangelista. ¿Sí? Mateo solamente dice, se fue a ahorcar y ya. Pero Lucas nos dice, sí, se fue a ahorcar, se trató de ahorcar y a la hora de ahorcarse se rompió la rama en donde estaba y cayó y del fregadazo se mató. Pero no murió ahorcado, sino del incidente, ¿sí? Cayó y le salieron las vísceras, así nos dicen, ¿no? Eso lo pueden leer ustedes ahí también, en los Hechos de los Apóstoles, ahí está la historia. Pero a lo que voy es de que mucha gente se suicida en la actualidad porque no tiene la verdad, no tiene el conocimiento de Dios. Recuerda que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y que muchas veces nuestros propios sacerdotes pues no nos invitan a que nos pongamos a trabajar en nombre de Dios, a ayudar a los demás. Eso es lo que debemos de hacer, eso es nuestro trabajo, hermanos. No venimos a otra cosa, ¿eh? Puedes vivir la vida mundana, terrenal y material bien, como tú gustes, como tú te alcances a desenvolver en el mundo. Pero lo importante es que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Para eso Dios nos los dio. Para eso el Espíritu Santo vino. Si ustedes creen que el Espíritu Santo vino al mundo, ¿para qué? ¿Como para qué? Nada más para que sintieran bonito algunos en aquel entonces. Nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente a los discípulos, me tengo que ir, pero no se dispersen porque nuestro Padre Dios, mi Padre Dios, sí les va a mandar el Paráclito, así se le dice, el Espíritu Santo, permanezcan reunidos. Y recuerden que Tomás se había ido, ¿no? a su casa, ¿no? Y ya regresó 8 días después y les dijo a los compañeros discípulos, oigan, ¿qué están haciendo? Ya váyanse a su casa, ya se acabó esto, ya mataron al Señor. Y le dijo Pedro y los demás discípulos, el maestro ha resucitado. Y pues Tomás dijo, ay, no inventes. O sea, cuando estaba Jesucristo sí, resucitó a tres personas. Resucitó a Lázaro, el muy conocido, ¿no? Esa resurrección que sabemos nosotros. Resucitó a un niño, a un joven, sí, del pueblo de Naín, y resucitó a la hija de Jairo, que era un jefe de la sinagoga. A esas tres personas las resucitó. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió, mucha gente resucitó, salió de las tumbas. El viernes muere y el domingo que resucita nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero el viernes que muere nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, sí, resucitaron muchos muertos. Ahí sí no tenemos la cantidad, ahí sí no tenemos los nombres, ¿sí? Fíjense, todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, es bonito que las pongas a estudiar, que te pongas a leer, para que vayas aprendiendo poco a poco. Yo no te digo que te embarrones, ¿no? Todo el día, todos los días, no, sí, pero a lo que voy es de que a eso venimos, hermano, a conocer, amar y servir a Dios. Desgraciadamente, no nos dejan, ¿sí? La sociedad, en las escuelas, no nos dejan educar a los hijos en una escuela de una manera, pues, bíblica, de una manera de conocimiento a Dios, o de una manera religiosa, ¿no? Porque la educación es laica. Bueno, sí está bien, pero los papás tenemos la obligación de educar a los hijos en el conocimiento de Dios. Pero muchas veces nosotros los papás estamos ignorantes, somos neófitos en la palabra del Señor. Por eso yo los invito a que pues rescatemos eso, ese tiempo que no hemos dedicado para acercarnos al Señor, pues que nos dediquemos a conocerlo. Es muy interesante. Todos estos datos que les estoy yo dando, pues son puntos a investigar, ¿no? Investiguen lo de Judas Iscariote, que no murió ahorcado, ¿sí? Investiguen que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió el viernes a las 3 de la tarde, resucitaron los muertos de las sepulturas. Ahí dicen los evangelios, ¿sí? Eso es importante que ustedes también lo investiguen, es bonito, ¿no? Yo digo para que se den cuenta. Termina la lectura diciendo, fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más. Fíjense, Dios, si estás haciendo bien las cosas, te va dando más y más y más, ¿sí? Para que vayas haciendo bien las cosas delante de Dios. Recuerda, una ocasión Jesucristo dijo cuando le dijeron, ¿es lícito pagar el tributo al César? Y Jesús les dijo, ¿qué cara tiene la moneda que traes tú en tu morral? Sí, porque antes no había bolsas en los pantalones, no había pantalones, ¿no?
Dice, pues la del César, pues entonces, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y Dios es la vida que tienes, hermano. ¿Sí? Entonces, pero les digo, desafortunadamente siempre nos dedicamos nada más a las cosas mundanas, terrenales y materiales. Crecemos, estudiamos, si no terminamos una carrera nos ponemos a trabajar, y terminamos una carrera, una profesión, pues también nos ponemos a trabajar y nos dedicamos a hacer bien las cosas en la familia, ¿no? Te casas, tienes tus hijos, los educas, ¿verdad? Pero todo eso está bien, es lo mundano, en lo terrenal, en lo material, siempre y cuando no llegues a la soberbia, a la vanidad, a la avaricia, a la gula, siempre y cuando no llegues a esos excesos. Pero te pregunto, ¿crees que con eso el vivir así ya es suficiente? No, hermano. Eso es cumplir con tu cuerpo, con el mundo, con tu materia. Pero las cosas de Dios, por eso es importante conocer, amar y servir a Dios. Tenemos la Sagrada Escritura, hermanos, ¿sí? 73 libros. Yo te invito a que pues el Nuevo Testamento sea parte fundamental del estudio, que son 27 libros, de los cuales 13 libros o 13 cartas fueron escritas por Pablo, por Saulo Pablo, un judío descendiente de fariseos, con ciudadanía romana. 13 cartas que escribió él. Y las otras 14, bueno, tenemos ahí 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que son 5 libros históricos. Entonces, si te das cuenta, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Saulo Pablo. Y la otra mitad, pues tenemos los evangelios, Hechos de los Apóstoles, tenemos 2 cartas de Simón Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, tenemos una carta de Santiago y una carta de Judas. Pero no sabemos exactamente de qué Santiago y de qué Judas. Hay muchos personajes en la historia que se mencionan y que no sabemos exactamente. Unos dicen que eran los medios hermanos de Jesucristo, otros dicen que eran los escogidos por los discípulos y que tenían esos nombres, otros dicen que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, ¿no? Desafortunadamente, pues anteriormente no había apellidos, que es como nos podemos diferenciar unos con otros, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, Santiago, que le dice, lo mismo es Jacobo que Santiago, es lo mismo, ¿eh? Es el mismo nombre. Tenemos a Santiago, que le dicen Santiago Mayor, y su hermano Juan, que son los hijos del señor Zebedeo. Entonces a ellos se les podría decir Santiago Zebedeo y Juan Zebedeo, que en realidad eran hermanos y les decían los hijos del trueno, y que son muy distintos al Santiago Menor, ¿sí? Y Judas Tadeo, que eran hermanos y que eran hijos de un señor Alfeo o Cleofas, así le decían. Entonces podríamos decir que eso será Santiago Cleofas, Judas Cleofas. Vamos a usar los nombres de sus papás para poderlos diferenciar, ¿no? Pero en la Sagrada Escritura, como les digo, tenemos 2 cartas, una de Santiago y otra de Judas, pero no nos mencionan qué Judas y qué Santiago, ¿no? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo tenía hermanos, que nosotros le decimos hoy en la actualidad medios hermanos, pero tenía hermanos, son hijos de José, ¿sí? Porque José ya era grande cuando se casó con María. Dios lo escogió a él para que protegiera a María y la cuidara. No crean que lo escogió Dios a José para que tuviera muchos hijos con María, no. Recuerden que un judío era muy mal visto si no se casaba, ¿sí? Todos los judíos se tenían que casar, era muy mal visto. Ya nuestro Señor Jesucristo a la edad de los 30 años, pues ya se había pasado en alterna situación de casarse, ¿sí? Pero como él se dedicó a la predicación, pues lo veían como un gran profeta, ¿sí? Aunque tenemos profetas que eran casados, ¿eh? Isaías era casado, ¿sí? Tuvo sus hijos y algunos otros profetas. Pero bueno, yo les mencioné uno. Entonces, eran hijos de José. Nosotros le decimos medios hermanos hoy. Eran medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de problemas con este asunto, porque a fuerzas le quieren achacar de que María tuvo más hijos. Y si así fuera, ¿qué? Pero como la Iglesia Católica nos menciona que la Madre de Jesucristo, María, fue virgen y no tuvo más hijos, pues hay que ver la forma de echar abajo esa definición que tienen los católicos. Es lo que les digo, empezamos a conocer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, y lo primero que queremos hacer, muchos, no todos, es querer atacar a otra iglesia, a otro credo, a otra fe.
sí, que en este caso la Iglesia Católica es hay que derribarla, ¿no? Sí, sabemos que han cometido muchos pecados, que han cometido muchos errores, que está mala institución, sí lo sabemos, no podemos ocultar la verdad, pero no por eso vamos a estar atacando a la iglesia, ¿no? Si yo te invito a que tú conozcas la palabra de Dios, pero para que te armes con la fe de Dios y te acerques al Señor y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a conocer, amar y servir a Dios. Esa es mi intención. Bueno, hermano, ya no te entretengo más. Espero que hayas tenido un poquito de curiosidad por toda la información que te estoy proporcionando. Poco a poco puedes tú ir conociendo, amando y sirviendo a Dios, pero acuérdate, pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te guíe, ¿sí? Y tenemos un ángel, el ángel de la guarda, que nos ayuda para estar siempre despiertos en las cosas del Señor. Bueno, pido por ustedes que Dios los bendiga y pidan por mí.